Un hombre estaba a punto de nombrar públicamente a 3 presidentes, un príncipe heredero y ejecutivos de Fortune 500 por sus conexiones con crímenes de tráfico sexual. Tenía los documentos, tenía las pruebas. Y entonces murió en una celda de máxima seguridad con las cámaras rotas. Los medios lo llamaron suicidio. Pero cuando veas los detalles de esa noche, entenderás por qué esa palabra no tiene sentido. El hombre que murió esa noche se llamaba Jeffrey Epstein. Y durante décadas, el mundo creyó conocer su historia, pero esa no era la historia completa, ni de cerca. Para entender lo que Epstein ocultaba, primero hay que entender lo que mostró. La versión oficial era impecable. Jeffrey Epstein era un financiero autodidacta, un hombre que había salido de Brooklyn sin título universitario y había llegado a manejar fortunas de miles de millones de dólares para los clientes más ricos del planeta. Era conocido por su inteligencia casi sobrenatural para los números, por su red de contactos imposible de replicar y por una generosidad que parecía no tener límites. Donó millones a universidades de élite. Harvard recibió su dinero. El MIT también. Financió investigaciones científicas, apoyó causas humanitarias y se codeó con los premios Nobel más respetados del mundo. Tenía una mansión en Manhattan que era, según quienes la visitaron, la residencia privada más grande de Nueva York. Tenía una isla privada en las Islas Vírgenes. Tenía un rancho en Nuevo México. Tenía un avión privado que sus propios pasajeros apodaron con un nombre que hoy resulta escalofriante. Lo llamaban el Lolita Express. Y nadie preguntaba por qué. Porque Jeffrey Epstein había construido algo más valioso que una fortuna. Había construido una imagen. La imagen de un excéntrico brillante, de un filántropo generoso, de un hombre al que los poderosos querían cerca, porque estar cerca de él significaba estar cerca del poder. Esa imagen funcionó durante décadas. Funcionó mientras abusaba. Funcionó mientras reclutaba. Funcionó mientras construía, pieza por pieza, la red más sofisticada de influencia y silencio que el mundo moderno haya visto jamás. Y cuando finalmente la imagen se rompió, el mundo descubrió que detrás de ella no había un hombre. Había un sistema. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero nadie quiso verlas. Jeffrey Edward Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Creció en una familia de clase trabajadora, hijo de un empleado municipal. No había nada en su origen que anticipara lo que vendría. Pero desde joven, Epstein tenía algo que el dinero no puede comprar: la capacidad de hacer que la gente lo subestimara y al mismo tiempo lo necesitara. Estudió matemáticas en la Universidad de Cooper Union, pero nunca se graduó. Aún así, consiguió trabajo como profesor de matemáticas y física en la Dalton School, una de las instituciones privadas más exclusivas de Manhattan. Allí conoció a los padres de sus alumnos, padres con apellidos que abrían puertas. Uno de esos padres era Alan Greenberg, director ejecutivo del banco de inversión Bear Stearns. Greenberg quedó tan impresionado con Epstein que lo contrató directamente, sin título, sin experiencia formal en finanzas, solo con su capacidad para conectar con personas que tenían más poder que él. En Bear Stearns ascendió rápido, demasiado rápido para algunos, y en 1981 fue despedido en circunstancias que nunca se explicaron del todo públicamente. Años después, investigadores encontrarían que el despido estuvo relacionado con irregularidades financieras, pero en ese momento, Epstein simplemente desapareció de Bear Stearns y reapareció con su propia firma de gestión de patrimonio. Aquí comenzó la primera grieta real en su imagen. Nadie sabía exactamente de dónde venía su dinero. Nadie podía identificar con claridad a sus clientes. La firma era opaca de una manera que resultaba inusual, incluso para los estándares de la industria financiera, que no es precisamente conocida por su transparencia. El único cliente que se conocía públicamente era Leslie Wexner, el multimillonario fundador de L Brands, la empresa detrás de Victoria's Secret. Wexner le otorgó a Epstein un poder notarial extraordinariamente amplio, el tipo de poder que normalmente se reserva para un familiar de confianza. Le dio acceso a sus cuentas, a sus propiedades, a sus decisiones financieras más íntimas. ¿Por qué un hombre con la fortuna de Wexner entregaría ese nivel de control a alguien como Epstein? Nadie hizo esa pregunta en voz alta. No entonces. Mientras tanto, Epstein construía su red social con una precisión que, en retrospectiva, resulta casi clínica. No buscaba a cualquier persona poderosa. Buscaba a personas poderosas con algo que perder. Personas que necesitaran discreción.
Personas que, una vez dentro de su círculo, tuvieran razones para quedarse calladas. Y en ese círculo había nombres que hoy aparecen en los libros de historia. El príncipe Andrés de la familia real británica, Bill Clinton, que según los registros de vuelo viajó en el Lolita Express al menos 26 veces. Donald Trump, quien en una entrevista de 2002 describió a Epstein como un tipo estupendo y añadió que le gustan las mujeres jóvenes, igual que a mí, aunque en su caso las prefiere aún más jóvenes. Alan Dershowitz, el abogado constitucionalista más famoso de Estados Unidos. Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro. Stephen Hawking. Pero la grieta más importante no vino de los poderosos, vino de las víctimas. En 2005, una madre en Palm Beach, Florida, llamó a la policía. Su hija de 14 años había sido reclutada para darle masajes a un hombre rico en su mansión. Ese hombre era Jeffrey Epstein. La investigación que siguió reveló docenas de víctimas, niñas de entre 13 y 17 años. Un patrón sistemático de captación, abuso y silencio. La policía de Palm Beach construyó un caso sólido. El fiscal federal recomendó cargos que podrían haber resultado en cadena perpetua. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia. El fiscal federal asignado al caso se llamaba Alexander Acosta, y en lugar de presentar los cargos que su propio equipo había preparado, Acosta se reunió en secreto con los abogados de Epstein, sin notificar a las víctimas, sin seguir el protocolo estándar, en violación directa de la ley federal que exige informar a las víctimas sobre cualquier acuerdo. Lo que salió de esa reunión fue uno de los acuerdos de culpabilidad más escandalosos en la historia del sistema judicial estadounidense. Epstein se declaró culpable de un solo cargo estatal de solicitar prostitución, no de tráfico sexual, no de abuso de menores, prostitución. Fue sentenciado a 18 meses en una cárcel del condado, no en una prisión federal. Tenía permiso para salir 6 días a la semana a su oficina. Sus abogados negociaron inmunidad para todos sus posibles cómplices, lo que significaba que nadie más podría ser procesado por los mismos hechos. Las víctimas no fueron informadas hasta que el acuerdo ya estaba firmado. ¿Cómo es posible que el sistema diseñado para proteger a las víctimas las traicionara de esta manera? La respuesta está en la lista. Durante años, el acuerdo de 2008 funcionó como se diseñó. Epstein pagó compensaciones a algunas víctimas, cumplió su condena mínima y volvió a su vida de siempre. Sus conexiones permanecieron intactas. Su imagen, aunque dañada, sobrevivió. Pero las víctimas no se rindieron. Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes más valientes de esta historia, comenzó a hablar. Había sido reclutada cuando tenía 16 años, trabajando como empleada en el club Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach. Una mujer llamada Ghislaine Maxwell, hija del magnate de medios Robert Maxwell y pareja sentimental de Epstein, se acercó a ella y le ofreció trabajo como masajista. Maxwell no era solo la novia de Epstein, era la operadora. Era quien identificaba a las víctimas, quien las captaba, quien las entrenaba y quien las distribuía entre los contactos de Epstein. Sin Maxwell, la red no funcionaba. Y Maxwell operó durante décadas con total impunidad, protegida por el mismo escudo que protegía a Epstein. Los nombres en la lista. Virginia Giuffre declaró bajo juramento haber sido traficada a múltiples hombres poderosos, entre ellos el príncipe Andrés de Gran Bretaña. Describió encuentros específicos, en lugares específicos, con detalles que no podían ser inventados. El príncipe Andrés lo negó todo. Dio una entrevista a la BBC, que se convirtió en uno de los desastres de relaciones públicas más memorables de la historia reciente. Cuando le preguntaron si recordaba haber conocido a Virginia Giuffre, respondió que no podía haber estado con ella esa noche, porque había llevado a su hija a una fiesta de cumpleaños en Pizza Express en Woking. Pizza Express en Woking. Esa fue su coartada. En 2019, la periodista Julie K. Brown del Miami Herald publicó una investigación devastadora titulada Perversion of Justice. Fue el detonante. El Departamento de Justicia reabrió el caso. En julio de 2019,
Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro al regresar de Francia. Esta vez, los cargos eran federales: tráfico sexual de menores, conspiración. Las fiscales prometieron que esta vez no habría acuerdo. Y entonces comenzó la cuenta regresiva, porque en el momento en que Epstein fue arrestado, todos los que aparecían en su lista tenían un problema enorme. Los documentos judiciales que se acumulaban en los tribunales federales de Nueva York contenían nombres, testimonios, correos electrónicos, registros de vuelo, fotografías. La lista no era una leyenda urbana, era real y estaba a punto de hacerse pública. El 2 de agosto de 2019, un juez federal ordenó la desclasificación de aproximadamente 2,000 páginas de documentos relacionados con una demanda civil contra Ghislaine Maxwell. Los documentos incluían nombres de personas que supuestamente habían participado en los abusos o habían tenido conocimiento de ellos. 8 días después, Jeffrey Epstein amaneció muerto en su celda. Las cámaras de seguridad del pasillo donde estaba su celda fallaron esa noche. No hay grabación. Los 2 guardias asignados a vigilarlo se habían quedado dormidos y, según los registros, no realizaron las rondas obligatorias. Epstein había sido retirado del protocolo de vigilancia por riesgo de suicidio apenas 2 semanas antes, a pesar de que semanas antes había sido encontrado con marcas en el cuello, en circunstancias que nunca se aclararon del todo. El médico forense de la ciudad de Nueva York, tras varios días de deliberación, emitió su veredicto: suicidio por ahorcamiento. Pero el médico forense independiente, contratado por la familia de Epstein, llegó a una conclusión diferente. El doctor Michael Baden, uno de los patólogos forenses más respetados de Estados Unidos, declaró públicamente que las lesiones en el cuello de Epstein eran más consistentes con un homicidio por estrangulamiento que con un suicidio por ahorcamiento. 2 médicos forenses, 2 conclusiones opuestas y un sistema que cerró el caso lo más rápido posible. Alexander Acosta, el fiscal que había negociado el acuerdo de 2008, había sido nombrado secretario de Trabajo de los Estados Unidos en 2017. Renunció al cargo en julio de 2019, días después del segundo arresto de Epstein, cuando la prensa comenzó a hacer preguntas sobre el acuerdo original. Ghislaine Maxwell fue arrestada en julio de 2020. Fue encontrada culpable en diciembre de 2021 de 5 cargos, incluyendo tráfico sexual de menores. Fue sentenciada a 20 años de prisión, pero los nombres en la lista siguen siendo, en su mayoría, nombres en una lista. Detente un momento y piensa en la escala de lo que estamos describiendo. Durante más de 2 décadas, un hombre sin título universitario, sin origen privilegiado y con un pasado financiero opaco, construyó una red que conectaba a los líderes más poderosos del mundo occidental: presidentes, príncipes, premios Nobel, directores de los fondos de inversión más grandes del planeta. Y esa red no se construyó con dinero solamente, se construyó con información. Hay investigadores, periodistas y exagentes de inteligencia que han señalado durante años que la operación de Epstein tenía todas las características de una operación de inteligencia, no de un simple depredador sexual. La escala, la sistematización, la documentación aparente de los encuentros, la selección específica de víctimas de alto perfil, todo apunta a algo más grande que un hombre con dinero y malos instintos. ¿Para quién trabajaba Epstein realmente? Esa pregunta sigue sin respuesta oficial. Lo que sí sabemos es esto: el sistema que debía proteger a las víctimas las traicionó en 2008. El sistema que debía juzgar a Epstein lo dejó morir o lo mató antes de que pudiera hablar. Y los nombres en la lista siguen, en su mayoría, viviendo sus vidas. Hay una pregunta que resulta más incómoda que todas las demás. ¿Cómo fue posible? No cómo fue posible que Epstein hiciera lo que hizo. Eso, lamentablemente, tiene una respuesta sencilla. El poder protege al poder. Lo que resulta verdaderamente perturbador es la otra pregunta. ¿Cómo fue posible que tantas personas lo supieran y nadie dijera nada? Porque no estamos hablando de un secreto bien guardado. Estamos hablando de algo que era, en ciertos círculos, un secreto a voces. Periodistas que investigaron a Epstein en los años 2000 y encontraron resistencia editorial inexplicable. Editores que enterraron historias. Fuentes que se retractaron de repente. La respuesta más honesta es que el sistema no falló. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar cuando los que están dentro de él tienen suficiente que perder. Epstein no era solo un depredador, era un nodo. Un punto de conexión entre personas que tenían secretos y personas que podían guardarlos.
y en ese rol era intocable, porque atacar a Epstein significaba potencialmente exponer a todos los que habían estado en su isla, en su avión, en sus mansiones. El precio de la verdad era demasiado alto para demasiadas personas con demasiado poder, y eso nos dice algo sobre nosotros como sociedad que resulta difícil de ignorar. Tendemos a construir narrativas cómodas sobre el poder. Nos gusta creer que los líderes que admiramos, los científicos que respetamos, los políticos en los que votamos, son fundamentalmente diferentes a nosotros, más éticos, más responsables, más conscientes de las consecuencias de sus actos. La historia de Epstein destruye esa narrativa, no porque todos los que aparecen en su lista sean culpables de los mismos crímenes. Los documentos desclasificados muestran un espectro amplio, desde personas que claramente participaron en los abusos, hasta personas que simplemente estuvieron en los mismos espacios sin saber o sin querer saber lo que ocurría. Pero la pregunta no es solo quién sabía. La pregunta es ¿por qué el sistema protegió a los que sabían durante tanto tiempo? Y esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019, o fue asesinado, dependiendo de a quién le preguntes. Lo que no murió con él son los documentos, los testimonios, los registros de vuelo, las fotografías, las declaraciones bajo juramento de decenas de mujeres que describieron, con nombres y fechas y lugares, lo que les ocurrió. Esos documentos existen. Algunos ya son públicos, otros siguen bajo sellos judiciales que se van levantando, lentamente, uno por uno. Ghislaine Maxwell está en prisión, pero los hombres que pagaron por sus servicios, en su mayoría, no. Alexander Acosta negoció un acuerdo que protegió a los cómplices de Epstein. Renunció a su cargo en el gobierno, pero no fue procesado. El príncipe Andrés llegó a un acuerdo económico extrajudicial con Virginia Giuffre. Fue retirado de sus funciones reales, pero no fue procesado. El hombre más peligroso del mundo no tenía ejércitos. Tenía una lista, y lo más perturbador de esa lista no son los nombres que ya conocemos, son los nombres que todavía no.